Cuando la realidad se quiebra. 2. No toques la pared izquierda. Cuando firmé el contrato de arrendamiento, la mujer de la inmobiliaria me dijo solo una cosa antes de entregarme las llaves. Todo está en regla. Solo, no toques la pared izquierda del dormitorio principal. Pensé que era una broma, un comentario sin importancia o una advertencia críptica para mantener el misterio. Sonreí y asentí, sin imaginar que aquella instrucción, tan absurda como inexplicable, iba a ser lo único que recordaría con claridad cuando todo empezara a derrumbarse. El departamento estaba en el 4.º piso, orientación norte. Era viejo, pero bien conservado. De techos altos, piso de madera, un leve olor a humedad que no me molestaba. Los ventanales daban hacia un parque, lo cual me hacía sentir menos encerrado. Excepto por el dormitorio principal. Allí, la sensación era distinta. Había algo en esa habitación que no cuadraba. No era algo que se viera. No había grietas, ni manchas extrañas, ni ruidos. Era solo una presencia. Un peso, como si el aire fuera más denso, más difícil de respirar. Y la pared izquierda, la del fondo, la que daba al pasillo interno, tenía algo más. Algo que no quería que la tocara. No sé cómo explicarlo. Solo sé que cada vez que entraba, mis ojos evitaban automáticamente esa pared. Como si fuera un reflejo. Durante las primeras semanas no sucedió nada concreto. Al menos, nada que pudiera señalar como paranormal. Simplemente, me sentía observado. Sobre todo cuando me recostaba en la cama y miraba hacia el techo. Una inquietud extraña se apoderaba de mí en las noches. Un cosquilleo en el estómago. Una incomodidad física. Como si algo estuviera esperando que me quedara dormido. Y cuando eso pasaba, cuando finalmente caía en el sueño, soñaba con esa pared. Pero en los sueños, la pared no era lisa. Tenía una rendija. Una abertura apenas visible. Y desde dentro, alguien, o algo, me observaba en silencio. Intenté ignorarlo. Hasta que una noche, mientras dormía, escuché un rasguño. Me senté sobresaltado. El sonido venía de la pared izquierda, justo detrás de la cabecera. Un rasguño lento, pausado. Como si una uña larga recorriera el yeso. 1, 2, 3 veces. Me levanté, encendí la luz, inspeccioné todo el dormitorio. Nada. Me acerqué con cautela a la pared, con la mano extendida. Pero justo antes de tocarla, recordé las palabras de la mujer. No toques la pared izquierda. Sentí un escalofrío. Retiré la mano. Y el rasguño se detuvo. Desde esa noche, los ruidos se volvieron más frecuentes. No solo rasguños. También golpecitos suaves, como si alguien desde dentro llamara. Toc toc. Siempre en la madrugada. Siempre cuando la casa estaba en completo silencio. Y siempre desde la misma zona de la pared, justo al nivel de mi cabeza. Empecé a dormir en el sofá. Llamé a la inmobiliaria. Pedí hablar con la mujer que me rentó el departamento. Me dijeron que no trabajaba más allí. Que había renunciado hacía 2 semanas. Que no tenían forma de contactarla. ¿Dejó alguna nota sobre el departamento 4B? Pregunté. La recepcionista dudó. Solo escribió una frase en su carpeta antes de irse: no lo escuchen. No lo toquen. Él sabe. La paranoia se apoderó de mí. Sellé la pared con cartón y cinta aislante. Coloqué un armario pesado frente a ella. Dejé la televisión encendida toda la noche para evitar el silencio. Nada funcionó. Los sonidos continuaban. Y ahora venían acompañados de otra cosa. Susurros. Frases incompletas. Algunas veces una risa ahogada. Otras, una respiración pegada al muro. Una noche escuché mi nombre, claro y nítido, como si alguien lo pronunciara desde el otro lado. Tomás. Tomás, ¿puedo salir ya? El susurro era infantil, casi dulce. Pero el eco tenía algo distorsionado. Algo que no era humano.
Pensé en mudarme, en salir corriendo, pero no lo hice, no por necedad, sino porque, en el fondo, había comenzado a desarrollar una fascinación enfermiza por esa pared. Quería saber qué había detrás, qué estaba enterrado allí, quién hablaba, por qué a mí, y, sobre todo, qué ocurriría si la tocaba. Una madrugada, después de varias noches sin dormir, cedí, quité el armario, retiré el cartón. Me senté frente a la pared. Estaba completamente en silencio, demasiado silencio. El aire era pesado. El tiempo parecía suspendido. Extendí la mano. Dudé. Y entonces escuché el susurro más claro hasta el momento. Tócame. Mi dedo rozó el muro. Nada pasó. Me reí nervioso. Aliviado. Hasta que noté la textura. Esa parte del muro no era yeso. Era más blanda. Como piel. Una piel fría y húmeda. Y entonces, se movió. Grité. Me lancé hacia atrás. Corrí al baño. Vomité. Cuando regresé con una linterna, la pared estaba normal. Sólida. Fría. Lisa. Pensé que había sido una alucinación. Pero al día siguiente, en mi brazo derecho, noté una marca. Una línea delgada, como si alguien hubiera pasado una uña con fuerza sobre la piel. Y debajo, muy tenue, apenas visible, una palabra grabada. Gracias. Desde entonces, algo cambió en mí. La pared ya no hacía ruido. No más susurros. No más golpecitos. Solo silencio. Total y absoluto. Pero yo empecé a cambiar. Perdí la voz por varios días. Soñaba con pasillos sin fin, paredes que respiraban, puertas que susurraban cosas si uno se acercaba demasiado. Y una figura. Alta. Delgada. De ojos vacíos. Que decía en mi mente, ya me tocas por dentro, Tomás. Y yo te toco desde siempre. Hoy es el día 37 desde que toqué la pared. Ya no salgo de casa. No necesito comer. No necesito dormir. Solo, escucho. Y cada vez lo entiendo más. La pared no es solo una pared. Es un umbral. Una frontera. Y quien quiera que está al otro lado, ya no está esperando. Ya cruzó. Última anotación en el diario encontrado en el departamento 4B. No toques la pared izquierda. No porque algo te hará daño, sino porque te gustará lo que haya al otro lado. El reloj que solo avanza a las 3. Me lo regalaron en una tienda de antigüedades que ya no existe. Eso fue lo primero que noté después. La tienda, la calle, incluso la fachada donde entré, habían desaparecido al día siguiente como si nunca hubieran estado allí. Pero en ese momento, no me importó. Era un reloj de péndulo, de esos antiguos con madera oscura y números romanos. Estaba cubierto de polvo cuando lo vi. Tenía una pequeña placa de bronce en la base que decía, Tempus Vigilat, el tiempo vigila. Pregunté cuánto costaba. El hombre detrás del mostrador me lo extendió sin decir una palabra. Solo me miró con ojos cansados y susurró, él vendrá a las 3. Siempre viene a las 3. Pensé que era una broma. Le di las gracias, tomé el reloj y me fui. No cobró nada. Esa noche, lo colgué en la pared de mi sala. No fue hasta semanas después que noté el patrón. El reloj funcionaba, pero no como los demás. Marcaba el tiempo, sí. El péndulo oscilaba, el tic-tac era constante, pero las manecillas no se movían. A excepción de un único momento, cada noche, exactamente a las 3 de la mañana. En ese instante, las agujas avanzaban un minuto, solo uno, y luego, silencio. Inmovilidad total durante 23 horas y 59 minutos. Pensé que era un defecto, pero lo llevé a revisar con un relojero, quien me aseguró que todo el mecanismo estaba perfecto. Es como si algo lo estuviera deteniendo desde fuera, murmuró. Decidí dejarlo así. Me parecía curioso, incluso poético.
Una pieza decorativa que solo se movía cuando el mundo dormía. Pero con los días, empecé a notar cosas. Primero fue la sensación de que el reloj me miraba. No me refiero a una mirada literal, por supuesto. Era más bien una presencia, una conciencia, como si supiera que yo lo observaba. Luego vinieron los sueños. Cada noche, a las 3 de la mañana, soñaba que estaba de pie frente al reloj, completamente inmóvil, mientras algo al otro lado del vidrio me imitaba. No era mi reflejo. Era una figura parecida a mí, pero vacía, con los ojos negros, sin pupilas. Y siempre decía la misma frase: ya casi es hora. Las noches se volvieron más difíciles. Comencé a despertarme justo a las 3 de la mañana, sin necesidad de alarma. Siempre con el sonido del tic más fuerte que el resto. Como si el reloj hiciera un solo ruido más profundo, más pesado, al avanzar ese único minuto. Un día decidí quedarme despierto, observando. A las 2:58 me senté frente a él, tenso, sin parpadear. A las 3 exactas, escuché el tic. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, sentí como algo se movía dentro del reloj. Un chirrido seco. Un roce como de tela vieja. Una respiración contenida. Me acerqué con cautela. El péndulo seguía oscilando. Pero detrás del vidrio, el reflejo no era el mío. El rostro en el cristal parpadeó después que yo. Un retraso mínimo, pero perceptible. Y entonces, me sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue una de esas sonrisas que no tocan los ojos. Que parecen ensayar una forma humana sin comprenderla. Me eché hacia atrás de golpe. Cerré los ojos. Cuando los abrí, todo era normal otra vez. Las manecillas estaban un minuto adelante. El reflejo era el mío, pero algo había cambiado. Desde entonces, comencé a olvidar cosas. Primero fueron detalles, contraseñas, números telefónicos, nombres de calles. Después, rostros. Un día me miré al espejo y tardé varios segundos en reconocerme. Sentía que yo ya no era yo. Como si algo me estuviera reemplazando desde dentro. Busqué al dueño de la tienda. Volví al lugar donde la recordaba. Nada. Ni una puerta, ni un cartel. Era como si nunca hubiera existido. Empecé a escribir un diario para no perderme. Lo guardaba en la mesa de noche. Me obligaba a leerlo cada mañana. Pero una noche, después de despertarme por el habitual tic de las 3, abrí el cuaderno y leí una frase que no había escrito. Él ya no está afuera. No sé cuántas noches han pasado desde entonces. El reloj sigue avanzando, minuto a minuto, solo a las 3 de la mañana. Yo ya no puedo dormir. No porque tenga miedo, sino porque cada vez que cierro los ojos, me acerco más a él. En los sueños, la figura del reflejo ya no está dentro del vidrio. Ahora está detrás de mí. Susurra en mi oído. Me enseña cosas. El tiempo no avanza, Tomás. Solo se repite. Hoy, a las 2:59, me puse frente al reloj como todas las noches. A las 3, el tic sonó más fuerte que nunca. Y por primera vez, ambas manecillas se movieron. No un minuto. Una hora entera. Miré mi reflejo. No se movió. No parpadeó. No respiró. Y entonces entendí. Yo ya no soy quien observa. Última entrada en el diario. El reloj avanza cuando él quiere. No marca el tiempo. Lo consume. Y yo fui su ofrenda de las 3. Ayer enterré mi sombra. Ayer la enterré en el jardín trasero. No fue fácil. Primero tuve que arrancarla de mis pies. Se resistía. Se aferraba como si no quisiera separarse de mí. Como si, a pesar de todo, fuera parte de mí. Pero ya no lo era. Desde hace semanas, esa cosa que me seguía. No era mi sombra. Todo comenzó el día en que la vi moverse por su cuenta. Fue un movimiento sutil. Apenas un temblor. Un gesto imperceptible si no hubieras estado mirándola fijo durante horas, como yo. Estaba sentado en la sala, la luz de la lámpara proyectando mi figura sobre la pared, cuando noté que parpadeaba.
Yo no. Ella sí. Pensé que era una ilusión óptica. Fatiga. Estrés. Pero cada noche, la sombra se volvía más autónoma. Empezaba a moverse medio segundo después de mí. A veces giraba la cabeza cuando yo no lo hacía. O estiraba los dedos más de lo que podía mi mano. Y luego vino la sonrisa. Una sonrisa demasiado amplia para ser mía. Demasiado satisfecha. Intenté ignorarlo. Me alejé de las luces directas. Cubrí los espejos. Empecé a vivir en penumbra. Pero ella siempre encontraba una forma de aparecer. La luz de un faro en la calle. El reflejo en la pantalla apagada del televisor. Una vela encendida por accidente. Y cada vez que aparecía, me miraba. Sí, me miraba. No sé cómo lo sé. Pero lo sé. Una madrugada, al ir al baño, vi mi sombra en la pared del pasillo. Pero algo no coincidía. Mi cuerpo estaba quieto. Ella no. Se acercaba. Centímetro a centímetro. Como si deseara desprenderse por completo. Toqué mi pecho. Sentí un frío adentro. No en la piel. En el alma. Algo me estaba vaciando. Yo me estaba desdibujando. Ella, haciéndose más real. Fue entonces cuando decidí enterrarla. Fui al jardín al amanecer, momento en que la sombra es más larga, más débil. La enfrenté. Le hablé. Esto se acaba hoy. Ella no respondió. Solo se inclinó, en un gesto casi reverencial, como si hubiera estado esperando ese momento. Como si me hubiera dejado creer que yo tenía el control. Con una pala oxidada, cavé un hoyo hondo. No miré atrás. Y cuando el sol estaba en el punto exacto, la arrastré hacia el borde del pozo. Gritó. No con sonido, sino con imágenes que brotaron en mi mente. Recuerdos distorsionados. Cosas que nunca hice. Caricias crueles. Ojos vacíos. Una vida que no era mía. Pero que pudo haber sido. La empujé. Y la tierra la cubrió lentamente. Silencio. El aire se volvió ligero. Las paredes ya no se estrechaban. La luz ya no me atacaba. Pensé que lo había logrado. Que estaba a salvo. Pero hoy, al despertar, noté algo extraño en el suelo. Una figura alargada. Oscura. Tímida al principio. Luego, más nítida. Una sombra. Mi sombra. Volvía a estar allí. Solo que no coincidía con mis movimientos. La observé con detenimiento. Mis manos temblaban. Ella no. Yo retrocedía. Ella avanzaba. Y entonces se detuvo. Se alzó, lentamente. Se estiró como una tela negra que toma forma. Y me habló con mi voz. Ayer enterraste lo equivocado. Desde entonces no he salido. No me acerco a ventanas. No enciendo luces. Camino solo de noche, cuando la sombra no aparece. Porque ella sigue ahí. No bajo mis pies, sino dentro de mí. La siento moverse cuando respiro. La escucho reír cuando cierro los ojos. La veo en los sueños que no son míos. Y a veces, al mirarme al espejo, me veo sonreír sin querer. Última entrada en mi cuaderno. Una sombra es solo ausencia de luz. Pero la mía también es ausencia de mí. El huésped sin rostro. Nunca lo vi entrar. Ni lo escuché moverse. Solo supe que ya estaba aquí. No fue una certeza repentina, sino una sensación que creció como el moho, silenciosa, inevitable, asfixiante. Al principio lo notaba en pequeños detalles, una taza que no recordaba haber dejado en la mesa, una ventana abierta que yo estaba seguro de haber cerrado. Nada demasiado perturbador. Hasta que empezó a ocupar espacios. Mi sillón favorito se encontraba siempre tibio por las mañanas. El agua del baño goteaba aunque yo la cerrara con fuerza. Mis libros aparecían abiertos en páginas que yo nunca leía. Intenté racionalizarlo. Te estás volviendo paranoico, me dije frente al espejo. Pero incluso esa imagen comenzó a fallarme. Mi reflejo, en ciertos momentos, parecía vacío. No triste, no cansado. Vacío. Como si me faltara algo. Una expresión que no reconocía. Ojos que me miraban con una calma sin alma.
Entonces vino la respiración. No la mía. Una segunda. Leve, sibilante, como el murmullo de alguien dormido muy cerca de mí. Al principio pensaba que era el ruido del viento entrando por alguna rendija. Pero la oía solo cuando estaba en silencio absoluto. Especialmente en la cocina, por la noche, o al pasar frente al pasillo que lleva al cuarto de visitas. El cuarto de visitas. Ese que yo nunca uso. Una noche, empujado por una mezcla de miedo y estupidez, abrí la puerta. No había nadie. La cama intacta. La luz fundida desde hacía meses. Pero el olor. El olor era diferente. No a encierro, no a humedad. Era un olor tibio. Humano. Como piel sin jabón. Como aliento sin boca. Algo había dormido allí. Decidí dejar grabadoras. Cámaras. Noches en vela. Quería atraparlo. Quería verlo. Pero no aparecía. Los videos solo mostraban mi casa quieta. La grabadora captaba crujidos, puertas que se abrían muy despacio, pasos que no eran míos. Y una voz, bajita, rasposa, susurraba mi nombre. Andrés. Una y otra vez. Andrés, despierta. Empecé a dejar notas para mí mismo, por si algo pasaba. Mi memoria se volvía difusa. Los días se confundían. A veces despertaba en el sillón sin recordar cómo había llegado ahí, con los pies sucios, la ropa cambiada, y con una palabra escrita en mi brazo con bolígrafo, no eres tú. Una mañana, mientras desayunaba, vi a un gato callejero mirando hacia la ventana del pasillo. No me miraba a mí, miraba a algo detrás del cristal, fijo, sin parpadear. Y entonces, arqueó la espalda, bufó y huyó despavorido. Esa noche, sellé la puerta del cuarto de visitas con cinta y crucé muebles frente a ella. No importó. Al día siguiente, la puerta estaba abierta. Y dentro, sobre la cama, había un cuaderno que no me pertenecía. Lo abrí. Era mi letra. Pero no era mi escritura. Las palabras eran mías, sí. Mis pensamientos, mis temores, mis recuerdos. Pero algo estaba fuera de lugar, como si alguien estuviera escribiéndome desde adentro. Lo peor vino después. El espejo dejó de devolverme mi rostro. Había una figura, mi cuerpo, mi ropa, pero la cara era una mancha, una superficie borrosa, indefinida, como una pintura incompleta. Miraba esa ausencia de rasgos y algo dentro de mí se estremecía. Un reconocimiento oscuro. Como si esa fuera la verdadera forma, y mi rostro, una máscara prestada. Ahora sé que él no me visita, no me acecha, vive conmigo, en mí. A veces despierto y veo que todo en casa está como antes. Ordenado. Callado. Limpio. Pero las fotos en los marcos tienen una silueta sin cara donde debería estar yo. Mi voz suena extraña al hablar. Y lo peor. Ya no recuerdo mi nombre con seguridad. Anoche me senté frente al espejo con una vela encendida. Quería ver si aún quedaba algo de mí. Me quité la camiseta. Me miré los brazos, el pecho, las manos. Todo estaba en su lugar. Menos la cara. Sigue siendo una mancha. Y mientras me miraba, el reflejo levantó la mano sin que yo lo hiciera. Me tocó la mejilla desde el otro lado del cristal. Y entonces supe la verdad. Yo soy el huésped ahora. Él es el dueño. Última entrada del diario, escrita con otra caligrafía. El rostro es una ilusión. Las casas, un préstamo. La identidad, un eco. Y a veces, lo que te habita, no quiere irse. Lo que grita el agua estancada. Cuando heredé la casa de mi tía Brígida, lo primero que me dijeron los vecinos fue, no te acerques al pozo. Lo dijeron sin mirarme a los ojos, como quien recuerda una tragedia que prefiere no desenterrar. Yo lo tomé como una superstición de pueblo, una de esas advertencias nacidas del rumor y del aburrimiento. Me reí por dentro. Ahora sé que no era un chiste, y que no hay peor espejo que el agua quieta. La casa quedaba en las afueras de un pueblo que ya parecía olvidado por el tiempo. Tenía tejas rotas,
paredes agrietadas, olor a humedad antigua y un jardín salvaje que se había tragado todo menos el sendero de piedras hacia la entrada. Y al fondo del patio, como un ojo negro abierto al pasado, el pozo. Tenía una tapa de hierro oxidada y pesada, coronada por un gancho antiguo que alguna vez sostuvo la polea. El brocal estaba cubierto por enredaderas y ramas secas. No parecía usado en décadas. Tampoco parecía del todo abandonado. Los primeros días, evité el jardín. Pasaba las tardes limpiando habitaciones y ventilando el aire viciado. A veces escuchaba algo como goteos o un chapoteo suave, pero pensaba que era el techo o la cañería vieja. Hasta que una noche, al abrir la ventana de la cocina, oí una voz. No fue un grito, ni un susurro. Era un sonido sin palabras, pero humano, como un gemido hecho agua, una pena líquida. Cerré la ventana. Me dije que era mi imaginación, pero al día siguiente, fui al fondo. El pozo seguía ahí. Silencioso. Sellado. Me quedé mirándolo un buen rato, esperando que algo pasara. Nada. Solo el sonido del viento. Y luego, un olor agrio. Como si algo podrido viviera en el fondo. Me acerqué. Puse una mano sobre la tapa de hierro. Estaba tibia. Demasiado tibia para un objeto al aire libre, a la sombra. La aparté. El chirrido que hizo me raspó por dentro. Y ahí estaba, el agua. Negra. Inmóvil. Densa. Pero no me reflejaba. Eso fue lo primero que me perturbó. No era que el agua estuviera sucia. Es que no reflejaba nada. Ni el cielo, ni las hojas, ni a mí. Como si tragara la luz. Como si no quisiera devolverla. Esa noche soñé con Brígida. Estaba joven. Mucho más que cuando la vi por última vez. Sentada en una silla de madera frente al pozo. Sostenía algo entre sus brazos. Una manta, creo. Me hablaba, pero sus labios no se movían. Y desde el pozo venía un ruido. Algo entre el canto y el llanto. Desperté empapado en sudor. Y con un sabor a óxido en la boca. Comencé a obsesionarme. No con la casa. Con el pozo. Me atraía. Quería saber qué había abajo. Busqué linternas. Cuerdas. Bajé un balde metálico atado al viejo gancho, pero algo en el agua lo resistía. Era como si una fuerza desde abajo lo empujara. Cada vez que me asomaba, el agua parecía más alta, como si subiera lentamente, como si quisiera alcanzarme. Una tarde, encontré un cuaderno escondido entre las tablas del ropero. La letra era de Brígida. Reconocí su caligrafía fina y ordenada. Las últimas páginas estaban casi ilegibles. Rayones, frases sin terminar, palabras repetidas como un mantra. No me deja dormir. El agua recuerda. Sigue llorando. No fue mi culpa, no fue mi culpa, no fue mi culpa. Pero lo que más me perturbó fue una hoja rota, doblada dentro del cuaderno, con una fecha escrita. 17 de julio de 1986. Mi fecha de nacimiento. Debajo, solo una frase. Esa noche grité más que ella. Desde entonces, el agua comenzó a hablar. No todo el tiempo, solo al anochecer. La primera vez que lo escuché claramente, fue como si alguien respirara dentro del pozo. Una respiración infantil. Segundos después, la voz. Mamá. No era mi voz. Tampoco la de Brígida. Era la voz de una niña. Me negué a creerlo. Traté de convencerme de que el pasado no podía salir del agua. Pero cada noche, la voz se hacía más clara, más cercana. Tengo frío. No veo. ¿Por qué me soltaste? Entonces recordé algo. O creí recordar. Unos segundos. Una imagen. Unas manos temblando. Un balde con una manta. Un llanto breve. Y luego silencio. Mi corazón se detuvo. ¿Era yo? ¿Estuve allí? La mente hace cosas con los recuerdos antiguos. Los entierra, pero el agua los escupe. Esa noche, me senté frente al pozo.
Con una linterna. Con el cuaderno. Con miedo. ¿Quién eres? Pregunté al agua. La respuesta llegó como un eco hueco. Soy lo que no dejaste nacer. Caí de rodillas. Mi cabeza se nubló. Imágenes me invadieron, un embarazo escondido, una familia que no aprobaba, una hermana que lo ocultó todo, y un bebé. Una bebé. Mi hermana. Yo. ¿Fui yo quien sobrevivió? ¿Fui yo quien vivió mientras ella se hundía? ¿O era al revés? ¿Era yo la sombra? A la mañana siguiente, encontré huellas de pies descalzos alrededor del pozo. Pies pequeños, mojados, que terminaban frente a mi puerta. Y esa noche, el espejo del baño se empañó por sí solo. En él, escrito con dedos torpes, apareció una frase. Mamá me dijo que eras tú. Empecé a dormir con la luz encendida, a llenar la bañera para no oír el pozo. Pero el agua se volvía turbia en segundos, y olía a óxido. Y cada vez que la vaciaba, oía un grito desde el drenaje. El pueblo ya no me miraba igual. Los vecinos me cerraban la puerta. El párroco me negó la confesión. Y en una carta anónima dejada bajo la puerta, leí, no fue tu tía. Fue tu madre. Brígida solo la ayudó. Nadie quería una hija fuera del matrimonio. El pozo no olvida. A los pocos días, empecé a ver el reflejo. No en el agua. En mí. En el cristal del horno. En los charcos tras la lluvia. Una niña de unos 5 años. Con un vestido blanco. Empapado. No hablaba. Solo me miraba. Y lloraba. Ayer, al despertar, encontré barro en mis sábanas. Y marcas de dedos en mi pecho. Dedos muy, muy pequeños. Me arrastré hasta el pozo. Grité su nombre, aunque no lo conocía. Lo siento. No sabía. No fue mi decisión. El agua se agitó. Por primera vez. Se alzó como si tuviera cuerpo. Y entonces la vi. Sus ojos. Sus labios azules. Sus brazos extendidos. No me hablaba. Me pedía volver. Hoy escribo esto porque sé que ya no queda mucho tiempo. El agua sube. El nivel ya alcanza el brocal. Y esta noche, he decidido quedarme junto a ella. Pedirle perdón. No sé si soy el culpable. No sé si fui yo quien vivió por error. Solo sé que el agua recuerda. Y grita. Y no se detendrá hasta que la escuchen. Última línea del diario, escrita con una caligrafía infantil, torpe, en lápiz. Ahora sí me vas a abrazar. El nombre que no debes decir. Mi abuela me dijo una vez que hay palabras que no deben pronunciarse, no porque estén prohibidas, sino porque son llaves. Un nombre puede abrir puertas que nadie sabe cerrar, me advirtió mientras servía agua de limón para mis pesadillas. Yo tenía 7 años y no le creí. Ahora tengo 35. Y alguien me susurra en sueños. Todo comenzó hace 6 meses, cuando volví al pueblo tras la muerte de mi madre. Heredé su casa vieja, sus plantas marchitas y una caja que no me atrevía a abrir durante semanas. Una noche, harta del silencio que ocupaba la casa como un moho, me senté frente a esa caja. Era de madera, sin adornos, sin cerradura. Dentro había cartas, una fotografía de mi madre de niña, y un cuaderno de tapas negras. En la primera página, con tinta azul, no lo nombres. Nunca lo nombres. Pasé las hojas. Había notas breves, fragmentos sin conexión aparente. Se aparece cuando lo llaman. Nace del miedo, crece con la culpa. No tiene rostro, porque adopta el tuyo. Solo escucha su nombre. Y más abajo, una vez lo dije. Tuve que esconderme bajo tierra para callarlo. No sabía qué hacer con eso. Pensé que mi madre había sufrido algún brote, o quizá era parte de una terapia o ficción personal. Cerré el cuaderno. Esa noche soñé con una figura al otro lado del espejo. No se movía, pero su reflejo sí lo hacía. Mi reflejo, moviéndose cuando yo no lo hacía. Con el paso de los días, comencé a escuchar algo en casa. Un murmullo breve, como el roce de palabras bajo el suelo de madera,
entre los muros. A veces parecía una sílaba incompleta, na o ra, como si alguien intentara articular un nombre y se detuviera. El ambiente se volvía denso cada vez que eso ocurría. El aire sabía a metal, a electricidad y a polvo viejo. Una vez, sentí claramente una mano tocándome el hombro mientras leía en la sala. No había nadie detrás. Volví al cuaderno. En una hoja intermedia, en letras mayúsculas, estaba escrita una palabra, Naubra. No tenía significado para mí. Sonaba como un suspiro, como un rugido atrapado en 5 letras. Y sin pensarlo, lo pronuncié en voz alta. Naubra. Fue como rasgar algo en el aire. La lámpara titiló. El reloj se detuvo a las 3:33. Y entonces lo oí. Una respiración al otro lado de la pared. Lenta, paciente. Durante los días siguientes, las cosas se intensificaron. Las plantas comenzaron a pudrirse desde las raíces. Los espejos se empañaban con formas de manos. Pequeñas. Como de niños. Cada noche, al cerrar los ojos, soñaba con un pasillo interminable. Y al fondo, una figura borrosa que me llamaba sin voz. Una noche, me desperté con la boca seca y la garganta en carne viva. Frente a mí, escrita con carbón en la pared, ya sabes mi nombre. Intenté ignorarlo. Volví a casa de mi abuela, que aún vivía, vieja y encorvada, con ojos que parecían saber demasiado. ¿Lo dijiste? Me preguntó, sin que yo le explicara nada. Solo asentí. Ella se sentó lentamente, como si cada hueso le doliera. No es un demonio, ni un fantasma. Es lo que dejamos entrar cuando jugamos con lo que no entendemos. Tu madre lo invocó una vez. Por eso huyó del pueblo. Por eso te ocultó. ¿Qué es? Pregunté. Mi abuela suspiró. Es lo que escucha. Lo que nace cuando lo nombras. Y ya viene por ti. Aquella noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina con todas las luces encendidas. A las 3:33, se cortó la luz. Y del fondo del pasillo, oí mi voz. No la de otro. La mía. Repitiendo ese nombre. Naubra. 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 Fui hasta el espejo del baño. Y no me vi. No había nada. Solo la oscuridad detrás del cristal. Y unos ojos que no eran míos. A la mañana siguiente, empacando para irme, encontré bajo la cama el cuaderno negro. Pero ya no tenía páginas. Solo una hoja blanca al final. Con una palabra escrita en rojo. Dilo otra vez. Salí de la casa. No volví. Me quedé con mi abuela, dormía en el sofá, evitando toda superficie reflectante. Pero ya era tarde. El nombre ya estaba dentro de mí. Comencé a despertarme en lugares desconocidos. En los parques, en la estación de autobús, descalza, con la garganta inflamada, y las uñas rotas, como si alguien más estuviera usando mi cuerpo. Un día, vi a una niña en la calle. Me miraba fijo, y cuando me acerqué, me dijo, tu sombra va más rápido que tú. ¿Qué? No deberías haber dicho ese nombre. Y se alejó. Y yo me derrumbé. Mi abuela murió hace 2 semanas. La casa de mi madre fue demolida por el ayuntamiento. El cuaderno desapareció. Pero cada noche, a las 3:33, alguien llama a mi puerta. No golpea. Susurra. Y cada día, olvido más cosas. Mi apellido. Mi edad. Mi rostro se desdibuja en los recuerdos ajenos. Pregunté a una amiga si podía describirme. Me dijo que mi cara era como una mancha, que no podía enfocarla. Hoy alguien me dejó una nota bajo la almohada. La letra era la mía. Decía, una vez más. Solo una vez más. Dilo. Y todo será silencio. Lo peor no es el miedo. Es la curiosidad. El deseo de decirlo una vez más. De dejar que venga. De saber qué pasa cuando te encuentras con lo que invocaste. La tentación es dulce. Como una canción de cuna. Como una herida que uno quiere tocar, solo para saber si aún duele. Esta será mi última entrada.
Ya no me reconozco. Ni en fotos. Ni en palabras. Solo sé que el nombre tiene hambre. ¿Y qué espera? Justo ahí. Entre la lengua y los dientes. Última línea, sin firma. Naubra. 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 Y la página, mojada por saliva y sangre.